Muy buenas noches. Iniciamos la última de nuestras conferencias dentro del segundo seminario en seguros. El orden del día en el día de hoy: primero, himno nacional de la República de Colombia; segundo, himno de la Corporación Universitaria Republicana; tercero, palabras de bienvenida al doctor Martín Arturo García Camacho, a cargo de nuestro vicerrector académico, doctor Alejandro Castillo. Cuarto punto del orden del día: la conferencia Nulidad en la afiliación al Fondo Privado de Pensiones. Y finalizamos con una sesión de preguntas. Tercer punto del orden del día: palabras de bienvenida al doctor Martín Arturo García Camacho, a cargo de nuestro vicerrector académico, el doctor Alejandro Castillo. Gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Ya este es el cuarto día, quinto día. Yo he estado en dos, estoy en las dos primeras, por lo menos en el arranque, en las dos primeras y en esta de clausura. Son conferencias de mucho nivel académico, de mucho nivel de acercamiento a la realidad, que inclusive varios egresados nos han solicitado acceso a las filmaciones que van a estar públicas, como siempre han estado a través de la página web de la emisora. Creo que este nivel académico es muy importante para todos, nos aportan en la formación. A mí personalmente el tema de hoy es un tema que a todos en la vida profesional, en la vida ciudadana, en la vida del futuro, de familia, es un tema fundamental. Las pensiones, más cuando se avecinan reformas y cuando sabemos que muchas de las reformas que se han hecho en el sistema pensional colombiano no han sido, en la mayoría de los casos, coherentes con el esfuerzo y las necesidades de los trabajadores del país. Sin embargo, es un sistema pensional complejo, muy complejo, en el cual tanto egresados nuestros de Derecho como egresados nuestros de Contaduría, de Finanzas, van a tener y tienen que ver en su ejercicio profesional. El conocerlo, no solamente en conocerlo para poder orientar de manera correcta a los ciudadanos, a nosotros mismos como usuarios del sistema, es básico. Gran parte de nuestros egresados, nosotros mismos tenemos una especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social, una especialización que cada vez exige más detenimiento, más profundidad en el manejo de las políticas, de las decisiones, de la casuística, de la complejidad, de hilar tan fino para tomar decisiones en torno al sistema de pensiones. Por ello, tenemos que dar la bienvenida de manera muy especial a un profesional del recorrido del doctor Martín Arturo García Camacho, que nos va a hablar sobre la nulidad en la afiliación al Fondo Privado de Pensiones. Miren ustedes la síntesis de la experiencia del doctor Martín Arturo García Camargo, para que ustedes se den cuenta de la trayectoria y de lo importante que es su aporte. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, compañero de pupitre de nuestro compañero y directo decano, el doctor John Freddy Bustos. Yo les digo compañeros de promoción.
Es especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana. Realizó cursos de inglés intensivo. Ha laborado en la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, Profesional Máster, administradora de fondos de pensiones y cesantías, Porvenir S.A., abogado senior, administradora de fondos de pensiones y cesantías, Santander, administradores de fondos de pensiones y cesantías, David S.A., con experiencia de más de 18 años en el Sistema General de Seguridad Social, tiempo durante el cual ha trabajado en diferentes áreas en administradoras de fondos de pensiones como son jurídica, cobranzas y operaciones, lo cual le ha permitido tener una visión integral de la gestión de la seguridad social de diferentes ángulos del negocio de pensiones. Ha brindado apoyo jurídico a las áreas operativas en la implementación e interpretación de la normatividad aplicable, en especial en temas de afiliación, recaudo, cobranza, prestaciones, Sistema General de Participación, situado fiscal, PILA, BEPS. Se ha desempeñado como auditor líder interno de calidad, con experiencia en la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, versión 2008. Y tiene una descripción bastante importante en las diferentes áreas en las cuales él trabaja como asesor, como abogado, que nos puede ayudar mucho. Bienvenido, doctor, a nuestra corporación, y estamos prestos para atender y poder compartir en un diálogo académico con usted. Muchas gracias. El tema de hoy, la nulidad de la afiliación al Fondo Privado de Pensiones, es bastante importante. En la medida en que nos acercamos a la fecha del cumplimiento o el cumplimiento de los requisitos para acceder a una pensión, nos preocupamos entonces por lo que va a ser nuestra vejez. ¿Cómo van a ser nuestros ingresos? ¿Cómo vamos a vivir? Y entonces, ahí sí empezamos a verificar y a hacer cuentas. En algunas oportunidades, los ejecutivos de cuenta de los fondos se nos acercan y entonces no preguntamos qué es lo que nos están ofreciendo. Simplemente miramos si es mujer, lo atractivo que es la mujer, y le vamos firmando el formulario de afiliación. Y si es mujer, lo contrario, qué tan atractivo es el hombre que se nos acerca a ofrecernos el fondo. Nunca nos sentamos a que nos hagan un comparativo. Nunca nos ponemos a preguntar cuáles son los beneficios o cuáles son las desventajas de un sistema o de otro. Solamente cuando ya estamos a un año de las pensiones, que nos acordamos de qué vamos a vivir. Por eso la conferencia en el día de hoy es de suma importancia para los seguros, en la medida en que forma parte de la seguridad social. Hoy los fondos mueven, recaudan bastantes millones de pesos, sumas de dinero que al mismo tiempo son utilizadas
para las vías 4G. Y entonces miramos cuáles son los rendimientos. Y entonces cuando yo tenga los requisitos de edad y las semanas cotizadas, voy a mirar cuánto tengo ahorrado en el fondo, y resulta que no me alcanza ni siquiera para una pensión con salario mínimo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Que el señor es fondo, devuélvame la platica a título de indemnización sustitutiva. Y el problema es que cuando nosotros ya superamos el sexto piso, el hecho de la edad nos pasa la cuenta de cobro, porque ya necesitamos el pago de drogas, la compra de drogas. ¿Para qué? Pues para todas las enfermedades que tenemos. Tenemos que comprar pañales, porque regresamos al punto cero. Nos volvemos también niños de 2 o 3 años y estamos solos, sin plata y enfermos y pobres, dicen por acá, y sin dinero a uno ni lo mira. La importancia es de ver eso desde este momento, desde este instante, y proyectarnos a nuestra vejez y hacer esos comparativos tan importantes de la pensión en el sistema de régimen de prima media con prestación definida versus el sistema de afiliación de capitalización individual. Y por eso el día de hoy nuestro conferencista nos va a hacer una interesante exposición sobre las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional que se han pronunciado sobre este tema. No quiero abusar más del uso de la palabra, porque yo no soy el conferencista. Le concedemos la palabra a nuestro conferencista, el doctor Martín García, a quien le damos una bienvenida muy especial y un aplauso. Bueno, como lo decía el doctor Freddy, la idea de esta conferencia es mostrarles cómo ha sido el proceso de evolución a partir de la ley 100. ¿Cómo ha sido el proceso de evolución a partir de la ley 100? Con el nacimiento de los fondos de pensiones. Yo empecé a trabajar en pensiones en el año 97, cuando era el fondo de pensiones de Avivir, que hoy en día empezaron como 7 fondos. Ese fondo hoy en día es Protección, porque se comió Santander y después ING, y ING lo compró Protección hace un par de años. Los fondos de pensiones, como son los negocios que ni siquiera requieren tanta inversión y a tanto plazo, han ido cerrándose, y hoy en día solo tenemos como 4 fondos de pensiones compitiendo con lo que era el Seguro Social o Colpensiones. Mi último trabajo fue en Colpensiones, en la gerencia de doctrina. En los últimos años estuve también en Porvenir, en la gerencia jurídica, en los temas de apoyo de conceptos y de normatividad. En Colpensiones sacamos una circular que fue la 08 del 2014, en la que se hizo cómo se iba a manejar todo el tema del régimen de transición, y se fijaron unos parámetros para saber cómo manejar ese tema que le ha impactado la vida a mucha gente. De primera mano pues conocí cuando empecé a trabajar en los fondos, el Seguro Social pues era el objetivo. Todos los fondos privados buscaron sacar los afiliados del seguro,
y en ese afán de traerse a toda la gente, pues hubo información distorsionada, que se iba a acabar el seguro social, que la rentabilidad era mejor, que se podían pensionar cuando quisieran. O sea, hubo mucha información que se les dio a las personas sin un análisis realmente de qué era lo que les convenía para su futuro. A raíz de eso, pues se hizo que tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema empezaran a pronunciarse, y lo han seguido haciendo todavía, porque pues es un tema sensible y es el futuro, como lo decía el doctor John Freddy. Cuando las personas están más débiles y desprotegidas es cuando más necesitan un ingreso. Si toda su vida han tenido un nivel de ingresos y llegan a la pensión y se los baja a la mitad o al 10%, pues su condición de vida se va a ver muy desmejorada. Miremos el primer punto de la ley 100. En el artículo 36 estableció lo que se define como régimen de transición. El régimen de transición, ¿qué buscaba? Buscó proteger a las personas que al momento de salir la ley 100, que fue el 1 de abril del 94, tenían ya un tiempo o una edad para que sus pensiones se definieran con base en las normas anteriores a la ley 100, que eran más beneficiosas. Por decir algo, el decreto 758 del 90 en el Seguro Social permitía pensionarse con el 90% del ingreso base de liquidación. O sea, durante los últimos 10 años, hoy en día es así, antes era incluso con el último año, se saca un promedio de las cotizaciones. A ese promedio se le aplica lo que se llama tasa de reemplazo. Esa tasa de reemplazo para el 758 era el 90%. Hoy en día los fondos de pensiones dan tasas de reemplazo del 25-30%, y Colpensiones da tasa de reemplazo del 75-80%. Hay una diferencia grande en cuanto a la manera de pensionarse. Entonces, para que la gente no se viera perjudicada, se estableció un régimen de transición a los hombres, y eran dos condiciones: o por edad o por tiempo. Entonces, el régimen de transición para los hombres a 1 de abril del 94, si eran mayores de 40, se les conservaba el régimen de transición, y las mujeres, si eran mayores de 35, se les conservaba el régimen de transición. Tenían que estar pues vinculados a pensiones. El otro era el de semanas. Podría ser que esas personas no tuvieran las semanas porque habían empezado hacia atrás. En el primer caso es personas que tenían la edad pero no tenían las semanas, se les conservó el régimen de transición. Después, la otra condición era por semanas, que tuvieran 15 años o su equivalente en tiempo, que son 750 semanas. Entonces, esas personas que tenían ese tiempo también conservaban el régimen de transición y se venían a pensionar con mejores condiciones diferentes a la ley 100. ¿Qué pasó? Como les estaba comentando, muchas personas, los asesores, cuando se sentaban a hablar con una persona, no miraban su historia laboral, qué le convenía, qué no le convenía, sino que el asesor, ¿qué necesitaba? Pues una comisión. Los fondos les empezaban a pagar al principio comisión por el simple hecho de trasladar a una persona, sin que hubiera cotizaciones. En el tiempo se empezó a ver los fondos, cuando ya pasaron muchas personas, pero esas personas no cotizaban, les empezaron a cambiar las condiciones a los asesores y les pidieron que para tener derecho a la comisión tenían que tener una cotización. Pero en principio la búsqueda de personas fue trasládenlos, pero no con una asesoría pues puntual y personalizada, sino con una expectativa de que iban a tener unas mejores condiciones en los fondos privados. Entonces, muchas de esas personas que estaban o con la edad o con las semanas se pasaron a los fondos, y ese mismo artículo 36 establecía que cualquiera que se pasara de un fondo del Seguro Social a Colpensiones perdía el régimen de transición.
quería decir eso, que ya no se pensionaba con el 90%, sino con el 30 o el 30 o 50%, dependiendo. Si tenían unos ingresos muy altos, eso les da derecho a tener una mejor pensión. Hoy en día, para que una persona se pensione en un fondo privado, necesita acumular un capital, porque en los fondos privados no es por semanas y tiempo como es en el seguro, en Colpensiones. Necesita acumular cerca de 200 millones de pesos. Una persona con salario mínimo en toda su vida puede sumar unos 100 millones de pesos. En la ley 797 creó una figura que se llama garantía de pensión mínima. Esa garantía es un subsidio que da el gobierno para que se puedan pensionar. Entonces, hay personas que, yo tengo clientes, no sé, el doctor Freddy no les comentó, después de Colpensiones me independicé hace 2 años y tengo oficina. Tengo clientes que han trabajado 30 años y que no han podido tener derecho a una pensión sino a través de la figura de la garantía de pensión mínima, porque no han acumulado un capital en sus cuentas individuales suficientes para financiar una pensión. Entonces, frente a esa circunstancia, vino un tema normativo que reguló la parte de la Ley 100. La Ley 100 estableció un régimen un tiempo de permanencia de 3 años. Los fondos de pensiones, o sea, una persona, digamos que se pasó, estaba en el Seguro Social cuando salió en el 94, se pasó a un fondo privado, no se podía devolver si no tenía más de 3 años de permanencia en el fondo. Después vino la ley y aumentó ese tiempo de permanencia a 5 años. Entonces, una persona que se pasa ya a un fondo privado, y eso rige hoy en día, no se puede devolver a Colpensiones si no tiene 5 años de permanencia. Adicional a eso, la ley 797 estableció una prohibición de que las personas que estén a menos de 10 años de tener la edad de pensión, o sea, hombres de 52 y mujeres de 47, ya no se pueden devolver a Colpensiones, o si están en Colpensiones y quieren irse a un fondo privado, quedan bloqueados. O sea, cuando yo tengo 47 años, en el caso de mujeres, o 52, antes de cumplir esa edad, debo tomar una decisión qué es lo que más me conviene, porque ya paso ese límite de los 52 o los 47, ya quedo bloqueado para poder regresar a Colpensiones, que es donde la gente en muchos casos busca regresar cuando tiene unos ingresos altos. A los fondos privados les conviene, o sea, no hay una regla general donde debe estar una persona, porque, por decir algo, alguien que no vaya a tener derecho a una pensión, le conviene más estar en un fondo privado, porque el promedio de devoluciones en un fondo privado es de 30 millones y en Colpensiones es de 4 millones. Entonces, yo he visto casos de personas que les devuelven 150, 180 millones de pesos y los cogen. Pero pues yo les digo en esos casos, si usted no administra bien esos 180 millones, se fregó. O sea, si consigue, hace una mala inversión, o le empiezan a, como decía Freddy, el que no tiene plata, pues no lo quieren, pero con 180 millones lo empiezan a ver atractivo y le quitan su plata, ahí llegó su pensión, ahí llegó su futuro, porque el sistema de pensiones ya no le va a dar nada. Pero si es juicioso, invierte esa plata, puede tener alguna esperanza. Pero si está en Colpensiones y no tiene derecho a pensión, le devuelven 5, 10 millones de pesos, 15 millones. Y pues encima de que no va a tener derecho a pensión, tener 5 o 10 millones, pues eso realmente es muy triste después de haber trabajado tantos años. Porque lo que sucede es que en Colpensiones le devuelven a las personas una parte de la cotización. Cuando uno cotiza como empleador dependiente, el 75 lo pone en la empresa y el 25 uno. La fórmula para devolver es solo la parte de la cotización que hicieron las personas, sin rentabilidad. En cambio, los fondos le devuelven a uno todo más rentabilidad. Por eso es que le devuelven a las personas más en los fondos que en Colpensión. Después de la ley 797 vino un decreto que es el 3800 del 2003. Ese decreto estableció
me faltaba una cosa. La ley 797, como estableció una regresión de que nadie se podía devolver después de, si le faltaba menos de 10 años, estableció un año de gracia, que fue entre enero del 2003 a febrero del 2004. En ese año de gracia, todo el mundo que se hubiera pasado mal a los fondos, se podía regresar, si quería, sin importar si no llevaba los 5 años que estableció la ley 797. Pero ¿qué pasó? Esa norma pues no tuvo la suficiente publicidad y no hubo mucho interés que la conocieran las personas, entonces pasó la norma y la gente no se regresó a Colpensiones porque no supo de ese beneficio que estableció la ley 797. El 3800 estableció que si una persona se devolvía de un fondo privado a Colpensiones, tenía que tener un tema que se llama equivalencia de los aportes, y es que se hace un estudio comparativo de cuál era la rentabilidad en un fondo privado y cuál en Colpensiones. Si había diferencia, la persona la tenía que poner. Entonces eso era un castigo para las personas porque los obligaba a ponerle la diferencia en rentabilidad. Ese decreto fue declarado nulo por el Consejo de Estado en el 2011. Después viene el decreto 3995 del 2008, que también volvió a hablar del tema y hizo el mismo énfasis del 3800 sobre la equivalencia. Ese tema empezó a tener relevancia ya en el tema jurisprudencial de la Corte Constitucional. No, hacia atrás. A raíz de todos esos perjuicios que se empezaron a causar a las personas con los traslados, la Corte Constitucional empezó a analizar ya esa situación particular y en 2 sentencias, que son la C789 y la C1024, son sentencias de constitucionalidad. Se demandó el artículo 36. En la sentencia C782 del 2002, 789, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 36, pero con una condición. En esa sentencia la Corte hizo un análisis sobre el tema de derechos adquiridos y expectativas legítimas. Hizo una diferencia. Cuando salió la ley, las personas que estaban dentro del artículo 36 no tenían derecho a la pensión. Entonces no tenían un derecho adquirido. El derecho adquirido es cuando yo tengo sobre un bien o sobre un derecho ya la titularidad. Y surgió el tema de las expectativas legítimas. En ese tema la Corte Constitucional dijo, si bien esas personas no tienen todavía la pensión, no tenían ni la edad porque eran 40 y 35, y la edad de pensión eran 55 y 60, ni tenían las semanas porque tenían 750, pero las semanas eran 1000, ya estaban muy cerquita. Entonces se configuró ese tema de expectativas legítimas, es porque esas personas ya estaban muy próximas a pensionarse, les faltaban por edad, les faltaban 20 años a los hombres y a las mujeres, y por tiempo les faltaban nomás 300 semanas, que son 6 años. Entonces la Corte empezó a hacer énfasis, ya después eso fue en la 1024. En la 789 la Corte analizó el caso de personas que se fueron a los fondos privados y quisieron regresar. Entonces las personas que se fueron a los fondos y volvieron, el Seguro Social ya no les reconocía transición, porque el artículo 36 decía que el que se fuera a un fondo privado perdía ese derecho. Pero a la luz del tema de las expectativas legítimas, la Corte dijo, vamos a conservar el régimen de transición solo por tiempo, no por edad. O sea, las personas que tenían el tiempo ya solo les faltaba completar el tema de la edad, pero los que tenían edad
y si no habían cotizado, digamos, un año, pues no había una expectativa que ellos dijeran realmente tenía un derecho consolidado para tener derecho a una pensión. Entonces, toda la línea jurisprudencial se ha ido por el tema de tener los 15 años, y esa es hoy en día la línea jurisprudencial. Si alguien demuestra que a 1 de abril del 94 tenía 15 años de cotización, así esté a menos de 10 años de la edad de pensión, se puede regresar. Y para eso, pues no necesita, antes tocaba meter tutelas. Ya después de la C1024, ya no se necesitó meter tutela, sino simplemente hacer una petición con base en esa norma, invocando que está con el derecho de 15 años a 1 de abril del 94 y se le respeta ese derecho. El fondo de pensiones, Colpensiones le pregunta, revise la pensión de la situación de tal persona, y el fondo mira que tiene más de 15 años, y si ve que tiene más de 15 años, lo devuelve, sin necesidad de meter tutela. ¿Qué pasó entre la CEL 789 y la CEL 1024? Salió la ley 797, que estableció lo que les decía ahora, que a los que están a menos de 10 años ya no se pueden devolver. Entonces se volvió un conflicto que personas que tenían 15 años a 1 de abril del 94 por la CEL 789 de 2002, la CEL 789 los protegía para devolverse, pero la 797 les decía no, usted ya no se puede devolver porque usted está a menos de 10 años o tiene la edad de pensión. Por eso se volvió a hacer otra demanda contra el artículo 36, y la C1024, la Corte Constitucional dijo que no importa que estuvieran a menos de 10 años, si tenían los 15 años a 1 de abril del 94, se podían devolver sin ningún problema. Abrió la puerta para todas esas personas que estaban bloqueadas por estar a menos de 10 años de la edad de pensión. En el interregno entre la C1024 y la SU 062, que es una sentencia de unificación de la Corte, hubo muchas sentencias que reconocieron régimen de transición por edad. Un ejemplo de esos es la T818 de 2007. Cuando estábamos en Porvenir, en el área jurídica, a un cliente tenía como 500 o 600 semanas a 1 de abril del 94, pero tenía 41 años. Entonces la Corte en esa tutela analizó que la posibilidad de devolverse podría ser por edad o por tiempo, por lo que le fuera más favorable, pero eso también produjo que muchas personas se devolvieran, y empezó a tener sentencias de tutela que eran contradictorias, que decían que solo era por tiempo. A raíz de eso, la Corte Constitucional sacó una sentencia de unificación, que es la SU 062 del 2010. En esa sentencia de unificación, la Corte recogió ya todas las tutelas, todos los procedimientos sobre el régimen de transición, y definió que para poder recuperar el régimen de transición solamente pueden pasar los que tengan los 15 años a 1 de abril del 94. Si una persona tenía 40 o una mujer 45 o 37, si en caso de mujeres, pero no tenía los 15 años, hoy en día no pueden devolverse invocando esa sentencia, porque solamente tienen la protección constitucional los que tenían más de 15 años. Y adicionalmente estableció un requisito que es gravoso para las personas, que es el que vimos en el decreto 3800, que es que tienen que pagar el cálculo de equivalencia. Colpensiones le hacía en esa época a las personas el cálculo de rentabilidad, cuánto debía haber rentado esa plata en Colpensiones y cuánto rentó en el fondo, y si había una diferencia, la persona tenía que poner esa plata. Si no la ponía, no recuperaba el régimen de transición. Entonces, pues, también era un perjuicio para las personas, porque además de que se pasaron del fondo, al volver tienen que poner plata de su bolsillo, no era plata del fondo, sino se hacía el cálculo
y le decían usted tiene que poner 5 o 10 millones de pesos, la persona tenía que ponerlos. Si no los ponía, no tenía derecho a recuperar régimen en transición. A raíz de eso, ya en la Corte Suprema de Justicia empezó a haber fallos para proteger. La Corte lo que ha hecho con los últimos fallos que ha tenido de la sala de casación laboral, se ha enfocado mucho en proteger a las personas que no tenían los 15 años a 1 de abril del 94, sino que eran menores, o sea, no tenían los 35, 40, no tenían los 15 años, pero cuando se pasaron, los asesores de los fondos de pensiones no les dieron la debida asesoría, no les dijeron un comparativo cuál era la expectativa de pensión en Colpensiones, cuál era la expectativa de pensión en los fondos privados. No les explicaban la diferencia de pensionarse en el Seguro Social o en Colpensiones es por tiempo y edad, y en los fondos privados es por capital. Lo que les decía ahorita, necesitan 200 millones de pesos en una cuenta por toda una vida, y una persona de salario mínimo nunca los va a poner en su cuenta. Entonces, ¿qué empezó a hacer la Corte Suprema en esos casos? A partir del 2008 empezaron a salir pronunciamientos. El primero fue la SL 3189 del 2008. En esa sentencia se analizó un caso de una persona que la pasaron cuando tenía ya 62 años. O sea, el asesor sí fue totalmente abusivo con la persona, porque ya tenían la edad de pensión, tenían 19 años de trabajo, y le ofrecieron que con la rentabilidad iba a tener una mejor pensión en el fondo privado. Le hicieron un comparativo que iba a tener una pensión de 1.938.000 al 2011, y cuando ya él pidió su pensión le dieron 970.000 pesos, que es casi 1 millón de pesos menos. Entonces el señor pues optó por pedir su pensión, porque pues ya no se podía regresar porque estaba a menos de 10 años, pero no tenía los 15 años a 1 de abril del 94. Entonces le tocó iniciar un proceso, meter una demanda para pedir que se le respetaran sus derechos. Por esa circunstancia, en este caso, en primera instancia, eso fue en Pereira, y fue una demanda contra Porvenir. Absolvieron a Porvenir de todos los cargos porque se dijo que la persona se había pasado conscientemente, y sabía que al pasarse pues iba a perder los derechos, y que sabía pues el riesgo que asumía al trasladarse. El tribunal de Pereira confirmó esa decisión, diciendo que la persona pues al pasarse había perdido el régimen de transición. La Corte Suprema de Justicia en este caso hizo un análisis de cuáles fueron las circunstancias y cuál fue la información que le dieron a la persona, y ahí empezó a tocar el tema de que los fondos de pensiones son las entidades que manejan recursos públicos y manejan un deber de información para sus afiliados. Y analizó el caso de este señor, que incluso le dieron un documento, al señor le entregaron un reporte en que le dijeron: mire, su pensión va a ser mejor, pásese. Pero ya cuando se pensionó, pues la rentabilidad no fue lo que se esperaba, porque en esos casos se juega con el bono. Si el bono es bien alto, pues se supone que va a tener una pensión buena. Entonces ahí hubo una primera falla, le entregaron un informe de que iba a tener una mejor pensión y lo pensionaron con 1 millón de pesos menos. El segundo, pues pasaron una persona que ya tenía una edad de pensión y ya estaba pues ya tenía la edad, le faltaba era pasar los papeles y pedirla, y él tenía lo cobijaba la ley 33 del 85. Esa ley
es para los funcionarios públicos que tengan más de 20 años de cotización, se pueden pensionar a los 55. Él ya se podía pensionar, no sabía eso. O pues hay personas que no, realmente en este tema de seguridad social y de pensiones, incluso muchos abogados pues no conocen sus derechos y pues no los ejercen. Él podía haber pedido su pensión a los 55 y ya tenía 62, no lo pidió, entonces tenía ya también un derecho pues adquirido en ese momento. Y tiene un tercer elemento que es la obligatoriedad de dar una información, no por traerse una persona, sino por realmente asesorarlo de qué es lo que más le conviene. Entonces, con base en esos elementos, la Corte Suprema en esta sentencia revocó la decisión del tribunal y decretó la nulidad de la afiliación. ¿Qué efectos tiene esa decisión de la Corte? En principio hizo el análisis del deber de información de los fondos, de ser como entidades fiduciarias y financieras que deben responder por sus clientes, no solamente por brindarles una información de traérselos, sino realmente ver qué es el futuro y qué es lo que más les conviene. En este caso, al decretar la nulidad de la afiliación, la persona queda como si nunca se hubiera ido. Ese es el efecto pues, de la nulidad. Pero hace un estudio de la nulidad en seguridad social frente a la nulidad en civil. En civil, pues, como ustedes lo saben, se retrotraen todas las cosas y todo vuelve a su estado inicial como si nunca hubiera pasado nada. En seguridad social la Corte hizo un análisis de este tema y dijo que en seguridad social esa nulidad no tiene ese mismo efecto. ¿Por qué? Porque el señor ya había recibido unas mesadas. Entonces, si hay nulidad, él le hubiera tocado devolver todas las mesadas que le pagaron durante ese tiempo cuando se decretó la nulidad. Entonces, ahí saldría perjudicado. Y Colpensiones lo condenaron a pagar la diferencia, o sea, digamos a él le dieron 900.000 pesos y su pensión en Colpensiones era de como 1.700.000. Entonces, esa diferencia la debe pagar Colpensiones, no el fondo privado, porque pues el fondo privado le estaba pensionando con los recursos que tenía. La condena que hubo para el fondo es que no le puede descontar nada de lo que le pagó y tenía que poner ese dinero que le pagó y devolvérselo a Colpensiones. Ese fue como la sanción que le dieron al fondo para no descapitalizar la cuenta, porque la persona ya había recibido unas mesadas y Colpensiones con ese dinero va a seguir financiando la pensión de la persona. Entonces la sanción fue: devuelva todo como si el señor nunca hubiera recibido una mesada y páguenle la diferencia a Colpensiones de lo que debía haber recibido como pensión, porque él era régimen de transición. Esa fue la primera, la SL 3189. Después viene la SL 3134 del 2008, que también es una persona que tenía 21 años cotizados y también le dieron una mesada muy bajita. Adicionalmente, hay una norma en la ley 100, que es el artículo 61, que dice que cuando una persona está a menos de 10 años de tener la edad de pensión y se va a devolver y se viene del Seguro Social o Colpensiones y se pasa a un fondo privado, le imponen una carga de cotizar 10 años más. A él no le dijeron esa parte de esa persona, o sea que se pasó después de 21 años y tenía la obligación de cotizar 10 años más. Pero el fondo no tuvo en cuenta esa restricción. Esa restricción se dio en principio cuando salió la ley 100 para que las personas que se pasaban no pidieran la redención de los bonos, porque eso fue un negocio grandísimo cuando se creó la ley 100. Muchas personas que sabían que no iban a tener derecho a pensión se empezaron a pasar a los fondos privados y pedían que les dieran la devolución. Como en los fondos privados sí les devuelven el 100% con rentabilidad, era mucho mayor, y hubo muchas personas que empezaron a asesorar a personas para que se pasaran y pidieran la devolución de los saldos
que era muy grande. Entonces les pusieron una restricción de 10 años de cotización. Pero en este caso, del señor no le aplicó esa restricción y el fondo, a los 2 años de haberse pasado, lo pensionó, pero lo pensionó mal. En este caso también fue fallado en contra en primera y segunda instancia por otro tema adicional, y era que el tribunal decía que el señor no había recuperado régimen de transición porque no había pagado el cálculo de rentabilidad. O sea, que él, si se iba a devolver, tenía que pagar ese cálculo de rentabilidad. Aquí también la Corte revocó la sentencia, volvió a hacer un análisis sobre todo el tema de deber de los fondos de asesoría profesional a los afiliados, y también la Corte ya ese tema del cálculo de rentabilidad no lo tiene en cuenta. O sea, una persona que quiera, estando en un fondo y se devuelva a Colpensiones, no tiene que poner de su plata ese tema del cálculo de rentabilidad, que sí lo estaba haciendo que lo estaba obligando la Corte Constitucional. La Corte Suprema ha favorecido más a las personas en ese sentido, porque dice que el tema del cálculo de rentabilidad está en un decreto que es el 3800 del 2003, y en ningún momento está en ninguna norma, que era la ley 36, el artículo 36 de la ley 100. No hay ninguna disposición que diga que para recuperar régimen de transición hay que pagar ese cálculo. Simplemente se lo inventaron como una manera de compensar la diferencia que hay entre la rentabilidad de los fondos de pensiones y de Colpensiones. Antes de la ley 797 era equivalente, o sea, de la pensión de uno, el 10% se va para financiar su pensión y el 3.5 se va a financiar seguros y es la comisión de administración. Con la ley 797 se creó un fondo que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es el que les comentaba, que financia a las personas de los que no han reunido los 200 millones. Las personas que no tienen 200 millones, con ese fondo de garantía de pensión mínima se subsidian las pensiones de esas personas. Entonces, en ese 1.5 hizo que ya a la cuenta individual en los fondos de pensiones ya no se fuera el 10, sino se fuera menos. Y en cambio para Colpensiones o para el régimen de prima media se va 10.5, se va más plata para financiar pensión, y en los fondos un 1.5 va para fondo de garantía de pensión mínima y el 3.5 se va en seguros, porque los fondos de pensiones se cubren, y ahí viene un tema relacionado con el seminario, un seguro que se llama seguro previsional. Entonces, si una persona de 40, 50 años llega a fallecer, pues no ha acumulado y tiene en sus últimos 10 años de trabajo un promedio, digamos, de 5 millones. Cuando una persona muere o se invalida en un fondo privado, se pensiona igual como si estuviera en Colpensiones. O sea, tiene que morir o invalidarse, y las condiciones son similares a las de Colpensiones, porque ahí sí le aplican hasta el 75% del promedio de los últimos 10 años. Como en la cuenta individual no hay la plata, el seguro previsional pone esa suma adicional y ahí se financia la pensión y se la pagan bajo esos mismos parámetros, dependiendo cuántas semanas tenga, le dan la pensión. Entonces, en esa diferencia de equivalencias, la Corte ahí ya cerró esa puerta, y para recuperar régimen de transición no se necesita poner el cálculo de rentabilidad. En la sentencia 46-292 del 2014, fue el caso de una persona que así es, pues hay muchos casos, personas que estuvieron en los fondos privados, o sea, estaban en el seguro social, se pasaron después se devolvieron al seguro, y estando en el seguro pidieron pensión. Por haberse ido a los fondos y haber vuelto a Colpensiones, al pedir la pensión no les estaban dando el régimen de transición, porque la norma decía que debían tener los 15 años. Entonces, en esta sentencia ya la Corte
analiza esos casos y cuál fue el efecto en esta sentencia. Al declarar la nulidad del traslado, es como si la persona nunca se hubiera ido, y al nunca haberse ido, recupera la transición, ya la recuperas por edad. El acto legislativo 01 del 2005 cerró la puerta del régimen de transición hasta diciembre 31 del 2014. Eso quiere decir, hombres de 1954 y mujeres de 1959 fueron los últimos que tuvieron derecho a régimen de transición para poderse pensionar con el 90% o con las mejores condiciones. Pero estas personas que se han ido a los fondos y han vuelto y probablemente no tenían los 15 años, Colpensiones no les estaba devolviendo, o sea, no les estaba liquidando la pensión con régimen de transición, sino con ley 797, que es el 75%. En esta sentencia, esa persona demostró que al declararse la nulidad del traslado, es como si nunca se hubiera ido, y le dieron la pensión con régimen de transición. Y le obligaron a Colpensiones a pagar los intereses de mora y la diferencia dejada de pagar entre la liquidación del 75% frente al 90%. Y en este momento existen muchas personas que se fueron y están pensionadas en el Seguro Social y no saben que su pensión puede ser incluso mejor de la que tienen, porque una vez se fueron a un fondo de pensiones y regresaron y no saben cómo les liquidaron la pensión, en qué condiciones. Pero pues para lograr ese derecho tienen que iniciar un proceso para poder recuperar ese derecho. Y en la sentencia 4571 del 2015 también se hizo un análisis de un caso similar de una persona que estaba en régimen de transición. Esa persona sí tenía transición. Muchos fondos de pensiones pasaron a personas que tenían los 15 años y esas personas nunca supieron que se podían devolver alegando esa condición de los 15 años y se pensionaron en los fondos privados. Esa persona metió una demanda contra el fondo y igual le hicieron el análisis. Como tenía régimen de transición, lo pensionaron, ordenaron pagar la pensión con el 90% y pagar los intereses de mora y trasladar todos los recursos del fondo privado a Colpensiones. Y ya en el último caso, en la sentencia, esta última sentencia es una tutela, es la T46646 del año pasado. En este caso es de una persona que no tenía régimen de transición, pero que fue mal asesorada, y lo presentaron aquí por Bogotá. El juzgado 17 laboral del circuito le dio la razón y se demostró que no había recibido la debida asesoría por parte del fondo de pensiones, y en ese sentido declaró la nulidad del traslado. Pero el tribunal se apartó de esta jurisprudencia que hemos ido mirando de que no se le dio la debida asesoría, y falló en contra y dijo que ahí no había nulidad. La persona interpuso una tutela, no metieron la casación, y a pesar de no haber metido la casación, metieron una tutela alegando que había una vía de hecho, porque se estaba desconociendo la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema respecto de la nulidad del traslado. Y en ese sentido, la Corte Suprema, la Sala de Casación Laboral, admitió la tutela contra el fallo del tribunal y le ordenó revocar esa sentencia y definir el caso de acuerdo con la jurisprudencia que viene manejando la Corte Suprema de Justicia frente al tema de la nulidad del traslado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Es
ese es más o menos un esquema de lo que ha pasado en la evolución del tema de la nulidad de la afiliación y cómo se está manejando hoy en día tanto por la Corte Suprema como por la Corte Constitucional frente al tema de qué es lo que más le conviene a las personas. Hoy en día, a partir del 2015, ya se estableció una doble asesoría. Cualquier persona que se quiera pensionar, que se quiera trasladar de un fondo de pensiones o de Colpensiones, tiene que llamar al fondo donde está y pedir que le den una asesoría. Y tiene que ir a Colpensiones también para que le den una asesoría. O sea, ese tema, hoy en día, esta puerta hacia futuro ya está cerrada, porque si una persona se va de Colpensiones o si se va del fondo y se pasa a Colpensiones, ya ha tenido la suficiente información y en cada uno le van a hacer una proyección. O sea, si usted se quiere pasar, le dicen usted tiene tantas semanas y viene cotizando sobre tanto y le hacen una proyección de cuánto sería el valor de la mesada, si se queda en el fondo o si se va a Colpensiones. Entonces, ya todas las personas hoy en día, a partir del año 2015, pues no hay una excusa para decir que el asesor me pasó sin mi consentimiento o no me informaron de cuál iba a ser mi futuro. Esta situación se está dando es con todas las personas que se pasaron al comienzo, cuando iniciaron los fondos, hasta el 2014. La mayoría de las personas que están metiendo demandas de nulidad son las que, pues obvio, están a menos de 10 años y se pasaron desde el 95 al 2000, 2001, y hoy en día se están dando cuenta que su mesada pues va a ser diferente a la que podrían tener en Colpensiones. Y esa ha sido pues la línea que está manejando la Corte Suprema. Muchas gracias. ¿Preguntas? Iniciamos entonces el periodo de preguntas. Gracias. Doctor, en algún momento dijo que se garantiza que la ley pensione teniendo los requisitos por el salario mínimo. En los fondos privados y en Colpensiones. Porque es que la pregunta era lo siguiente: si se requieren las 1.300 semanas y la edad para que pensione, y el usuario o el pensionado ha aportado, por ejemplo, 1.800 semanas y le liquidan un salario mínimo, ¿ahí qué se puede hacer? Son dos temas diferentes. Una cosa es en los fondos privados, los que no reúnen el capital para la pensión y tienen 1.150 semanas y no tienen ingresos superiores al salario mínimo, el gobierno les da un subsidio que se llama garantía de pensión mínima. En Colpensiones no hay esa garantía. En Colpensiones se pensiona o no se pensiona. Para pensionarse tiene que tener 1.300 semanas y 57 años si es mujer y 62 si es hombre. El otro tema que usted menciona es cómo se liquida la pensión. Se toma el promedio de los últimos 10 años. Se saca ese promedio, digamos que sea 1.000.000, y a ese promedio se le aplica una tasa de reemplazo. Si usted tiene 1.300 semanas, empieza en 65, y si tiene 1.800, que es el tope, puede llegar al 75 o 80%. Pero si usted toda su vida ha cotizado sobre el salario mínimo, pues le da lo mismo tener 1.300 que 1.800 que 2.000, porque siempre va a ser salario mínimo. Ese promedio solo impacta a las personas que tienen salarios de más de 2, 3 salarios, que al sacar el promedio de 75 o 65, pues les va incrementando. Al que al darle el promedio le dé salario mínimo, le dan el salario mínimo, no se puede repetir. Buenas noches, doctor. Una pregunta: ¿puede una persona que en este momento está vinculado con un fondo privado y bajo la figura de cálculo actuarial en el fondo privado
completar los 15 años a 1 de abril del 94. Al solicitar ese traslado, digámoslo así, con la primicia de que tienen los 15 años a 1 de abril del 94, pues no conserva el régimen de transición, teniendo en cuenta que no cumple los requisitos a 31 de diciembre del 2014. ¿Podría esa persona trasladarse y pensionarse bajo el régimen general de pensiones? Los fondos de pensiones, Colpensiones antes hacía los cálculos para cuando había alguna omisión de pensión, ellos los hacían y tenían los parámetros. A partir del 2014 dijeron, si una persona ya se fue a un fondo privado, así sea en tiempos anteriores al 94, cuando no existían los fondos, tiene que ser el fondo el que haga el cálculo. Pero no todos los fondos lo hacen, por ejemplo, Colfondos no saca cálculos. Hay unos que sí lo hacen y otros que no. Pero pues ahí viene un tema que están empezando a analizar, y es que el acto legislativo cerró la puerta al 2014. Entonces, si tiene los 15 años pero no cumplió la edad de 2014, es posible que de pronto le puedan revocar ese derecho, porque no recuperó las semanas para la transición. Pero los fondos controlan es que tenga los 15 años, no controlan que tenga la edad. Entonces ahí, pues, en principio una persona podría devolverse, pero sin tener régimen de transición. Pero no todos los fondos le aceptan hacer ese cálculo. Doctor, buenas noches. En la situación de que dos personas no reúnen, son patrimonio, y ellos desean la pensión familiar, pero ninguno de los dos reúne la cantidad de semanas para la pensión. Uno está en un régimen y la otra persona uno en fondo privado y la otra en Colpensiones. ¿Qué oportunidad tienen de unir, pasarse a Colpensiones, la que está en fondo privado, para lograr una pensión familiar? Gracias. La pensión familiar permite hacer eso, pero tiene muchas restricciones. Se le dio mucha publicidad a esa pensión, pero en la práctica tiene que ser SISBEN 1, 2 o 3. Y tiene que tener también a los 45 años 250 semanas cotizadas. O sea, tiene muchas restricciones y en la práctica muy pocas personas lo cumplen. La pareja que atrae al otro fondo es la que tenga más semanas. Por ejemplo, si el que tiene más semanas está en Colpensiones y el otro está en un fondo privado, lo hace que se dé traslado sin importar los 10 años. Pero si es estrato 4 o 5, pues no puede pedir la pensión familiar. O si no tiene 250 semanas a los 45, tampoco. Si no tiene más de 5 años de convivencia, tampoco. O sea, no se pueden juntar ahí para sacar pensión familiar dos novios que hayan empezado a vivir y digan queremos sacar una pensión. Y es pensión salario mínimo. Y cuando las personas pelean, esa pensión se divide. Y cuando hay un auxilio funerario no lo pagan completo, solo pagan un pedazo. O sea, si esa pensión familiar en la práctica no hay muchas personas que cumplan el requisito. Doctor, no me quedó claro. ¿Una de las personas tiene que haber reunido las 250 o entre ustedes? 250 por cada una. No, y entre las dos sumarlas 1.300. Ya tiene que haberlas completado. O sea, no se puede pedir la pensión familiar hasta que no tenga 62 el hombre, porque tiene que tener ambos las edades. Y entre los dos tienen que sumar 1.300 y tener 250 a los 45 años.
Y Cercis ven 1, 2, que son los estratos que menos cotizan. Doctor, buenas noches. La pregunta es frente al artículo 65 de la ley 100, frente a la garantía, de pensión mínima. Como usted lo expresó, se requieren de 1.150 semanas en el RAIS, pero también se tiene que cuando está trabajando esa persona, los fondos tienen como requisito que renuncie al trabajo. Para el empleador, ¿existe algún tipo de sanción cuando él ha firmado el Ministerio de Crédito y Hacienda Pública que tendrá que retirar a ese trabajador cuando adquiera su pensión y esté puesto en nómina? ¿Alguna sanción existe para él como para el pensionado, doctor? Gracias. Pero lo que sucede en esos casos es que a veces se presionan a las personas que tienen ingresos superiores, digamos alguien que tenga 2 millones, pero si no renuncian, no le dan el salario mínimo, porque la otra opción es que pida que le devuelvan la plata, 180, 190 millones. Entonces, si la empresa no lo saca, esa garantía, él perdería esa garantía y tendría que optar por la devolución, porque se supone que la garantía de pensión mínima es para los que no tienen ingresos superiores al salario mínimo. Si él sigue trabajando y teniendo ingresos, perdería la pensión y sería acreedor a la otra opción, que es la devolución de saldos. Frente al empleador, ¿algún tipo de sanción por haber manifestado que le cancelaría el contrato laboral? Pues ahí habría como una falsedad, pero pues específicamente no hay una sanción para el empleador. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por su generosidad de compartir sus conocimientos y su experiencia en todos esos años de trabajo. Hubo una noticia en mayo de este año respecto de la Corte Constitucional estaba dividida frente al traslado de pensión en los últimos 10 años. Mi pregunta está dirigida en su criterio. ¿Usted cree que la decisión vaya a ser favorable o vaya a ser gravosa de una parte? Y de la otra, ¿qué expectativa tiene usted frente a este gobierno nuevo que inicia con la reforma pensional que vaya a hacer? De lo que había escuchado en ese tema es que la Corte están casi que en mitad en la decisión. Creería que el tema va a quedar siguiendo los últimos 10 años la restricción. Van a conservar pues por la posición actual del gobierno de ese tema, abriría una puerta para que se devolviera casi todo el mundo a Colpensiones, y también haría muy gravoso porque las pensiones en Colpensiones son subsidiadas. En los fondos cada persona ahorra lo que pues para financiar su pensión, y esa es una diferencia grande, pero pues sí también está perjudicando a mucha gente que se pasó y que no tuvo la debida asesoría. Y en el tema de la reforma, pues se han propuesto subir las edades de pensión, porque cada vez lo que se busca es poder retardar la entrada a la pensión de las personas, y pues si la suben, quieren también unificar las mujeres con los hombres. Por ejemplo, el gobierno de Santos hubo 2 propuestas, que era que las mujeres se pensionaban por 1.150 semanas. Se aprobó la pensión, pero el gobierno la objetó. Y también objetó el descuento en salud, que no fuera del 12 sino del 4% por temas fiscales. Para pensionados, porque pues, y lo hacían para los de menos de 4 salarios. Porque realmente cuando uno trabaja, pues le quitan el 4, pero cuando se pensiona le quitan el 12. Entonces pues es más costoso.
Doctor, buenas noches. Mi pregunta es, bueno, no sé si está relacionada, pero quiero preguntarle, las personas que de pronto están cercanas a tener el tiempo de, bueno, particularmente es el caso de una persona que conozco. Ella está en un fondo privado, tiene 55 años, pero ella está solicitando la pensión a porvenir por invalidez, pero antes de tiempo porque tiene un hijo con una enfermedad mental. Entonces se pasó un derecho de petición y se la negaron, aunque ella tiene pues todos digamos, reúne los elementos para acceder a esa pensión, pero se la negaron. ¿Qué puede hacer ella? Porque es que pues el hijo que tiene una condición terrible y no hay quien lo cuide, porque pues igual ella no tiene los recursos, no tiene una red de apoyo para que le cuiden ese hijo que está en esa condición, y pues ella está en ese problema. Pidió a la empresa que por favor le colaborara con eso, y la empresa lo que le dice es pues retírese y váyase. Esa pensión la creó la ley 797 en principio fue solo para las mamás, para las mujeres, pero la Corte Constitucional la extendió también a los padres, porque pues son pocos, pero pues la mayoría de los casos pasa con las mamás que se hacen responsables de los hijos. Pero Colpensiones sí lo tiene establecido como un procedimiento y como un tipo de pensión, los fondos privados no. Pero hay fallos ya en la Corte Constitucional que han dicho que es una prerrogativa que estableció la ley 100 y no especificó que fuera para fondo, para régimen de prima media o para ahorro individual. Pero como están diseñados hoy en día los fondos y sus políticas, es un rechazo, hay que meterles una demanda. Y la persona, pues esa pensión tiene una condición que anticipa la edad, o sea, se puede pensionar a la edad que quiera, tiene que demostrar que el hijo pues es inválido, eso quiere decir que tiene más del 50% de pérdida de capacidad laboral, y esa pensión se otorga con la condición de que no vuelva a trabajar. Entonces hay veces, pues yo cuando me preguntan, las personas también tienen una condición complicada, y es que si le dan la pensión y él empieza a trabajar, la pierde. O sea, si ella, por ejemplo, le dan la pensión, es para que se vaya a cuidar al hijo, no para que consiga otro trabajo. La pierde si empieza a trabajar. Si ella vuelve a trabajar y se dan cuenta, le quitan la pensión. Damos por culminada la conferencia. Me siento realmente muy satisfecho porque hoy el viernes el auditorio está lleno. Yo creo que un merecido aplauso para ustedes, para nuestros conferencistas. También me siento muy contento porque este tema de los seguros es un tema que prácticamente lo maneja Acoldese, Fasecolda, la Universidad de La Sabana, la Universidad Externado, la Universidad Javeriana. Nosotros vamos hasta ahora en el segundo seminario en seguros y creo que ha tenido una bastante acogida, además de ser gratuito y otorgarse las certificaciones respectivas, las cuales les reitero serán enviadas por correo electrónico para que no se preocupen al correo que nos indicaron en el momento de la inscripción. Nos quedan dos actividades, que es el seminario en Derecho Financiero y el seminario en Comercio Internacional, las cuales están cordialmente invitados y se les hará llegar la invitación en su debida oportunidad por correo electrónico. Muchas gracias por la acogida que ha tenido este tipo de actividades y esperamos que sigan concurriendo a nuestra casa de estudios, a la Corporación Universitaria Republicana y especialmente a las actividades que realiza la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Muy buenas noches y feliz fin de semana.